Yo pequé contra Jehová. Yo pequé contra Jesús. Yo pequé contra el Espíritu Santo, siendo ya cristiano y siendo ya ministro del Evangelio. Debido al grado de luz que yo tenía, a lo que Dios me había dado, creo que mi pecado todavía se agrava aún más. Porque al que más se le da, más se le demanda. Pero no solo eso. Creo que mi pecado es grave por las acciones mismas de pecado que yo cometí. Sumamente vergonzosas. Pecado de adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lascivia, de hipocresía, de mentiras, de engaño, de cobardía. Yo cometí todo esto. Cuando ya era ministro y estaba todavía soltero, cometí pecado de fornicación. Después seguí con pecado de pornografía. Era adicto. En otras palabras, caía, me levantaba y caía. Esa es la inmundicia o lascivia. El adulterio era lo mismo. Y en una ocasión hice unos tocamientos indecorosos a alguien que ni la debía ni la temía. No llegué al coito, no llegué a consumir la relación sexual, pero sí la toqué indebidamente. Y luego le pedí a ella que se callara. Yo hice eso. Yo cometí esos pecados. No tengo excusa para ninguno de ellos. Hipocresía porque predicaba la palabra, pero al mismo tiempo era como que estaba adicto a esa pornografía. Lascivia porque me encendía constantemente. Gracias a Dios que nunca toqué ninguna hermana cuando anduve en campañas, ni cuando anduve haciendo eso, a nadie toqué, gracias a Dios. Y nunca hice nada ahí. Eso sucedió cuando no estaba ministrando, cuando toqué a esta hermana. Sin embargo, sí cuando estaba haciendo eso, ministrando, cuando estaba en campañas, hubo varias veces que recurrí a la pornografía. Mentiras porque no lo decía, vivía una mentira. Engaño porque engañé a todos. Los engañé a ustedes. Aunque menciono el pecado, trato de ser específico hasta donde se pueda. Porque hay cosas que aún ni se nombra entre los santos, como conviene a los santos. En ocasiones fui a lugares de masajes y fui que me dieron un masaje. Y sí me daban un masaje, pero había masturbación. Y así hice otros pecados horrorosos, vergonzosos. Yo hice eso. Nadie me obligó. Nadie me dijo tienes que hacerlo. No tengo excusa por lo que yo hice. Era una elección mía de no tomar la elección correcta. En mi mente me engañaba a mí mismo. Pensaba, bueno, es que estoy haciendo mucho para Dios. Como que me daba mis permisitos para yo desahogarme. Y lo hacía. Nadie me está tratando de hacer daño. Yo me hice daño yo mismo con mis propias acciones. Al hacer yo eso, yo soy el único que me hago daño a mí mismo. Nadie me daña. Nadie me destruye. Yo me destruía poco a poquito al estar haciendo esas acciones. No tengo a nadie a quien culpar, sino a mí mismo. A nadie culpo de ello, sino a mí mismo. Yo soy el único culpable de lo que hice. Los engañé por vivir una vida de pecado, por ser un hipócrita. Los engañé a ustedes. Yo los defraudé siendo una basura. Porque realmente llegué hasta tocar fondo y me enlodé en el pecado. Me enlodé totalmente en el pecado. Naufragué en el pecado por varios años. Muchas veces pensé que ya no había nada para mí. Estoy hablando después de que fui disciplinado. Yo sí me voy en un sabático, pero después se descubre el pecado escondido que estaba ahí. Y yo no lo negué. Yo fui y confesé el pecado y después de eso naufragué. Pensé que ya estaba desechado,
por el caudal de conocimiento que Dios me había dado. Porque sabía mucho de la palabra. ¿Cómo sabiendo tanto? Y habiéndote Dios dándote tanto, vivía como un pervertido? ¿Cómo fue que tantas bondades recibidas, tantas bondades, y yo pagarle hacia Dios? Por mi actuación tan hipócrita, siendo ministro. Todo eso te empieza a convencer. Ya no estás más allá de redención. Por la ingratitud que tuve a las bondades recibidas. Fue un ingrato. Por el daño hacia mi esposa, a mis hijos, mis hijas, a la iglesia, y por las acciones mismas de pecado que cometí, tan graves. Todo eso me gritaba, tú ya estás más allá de redención. Ya no hay salvación para ti. Yo quiero aprovechar ahorita para pedirles perdón a toda la iglesia por lo que yo hice. Quiero restituir con ustedes. ¿Por qué me tardé? Porque andaba perdido. Por eso me tardo. ¿Qué podía decirles antes si estaba perdido? A todos yo les pido perdón. Y si no quieres perdonarme, y si no quieres, yo te entiendo. Te engañé muchas veces, te fallé muchas veces. Es justo que pienses, ¿cómo sé si ahora sí es verdad? Tienes toda la razón.